Bien, mis queridos, damos gracias al Señor que tenemos nuevamente esta linda oportunidad de poder estar juntos para celebrar la presencia del Señor, pero en especial también para oír el consejo de su palabra. Amén. Isaías dice en el capítulo final que Dios bendice a aquel que se humilla ante su palabra. Y buscamos de parte de Él su dirección, su gracia y también su cuidado, y que Él también hable a nuestras vidas. Buscando hacer siempre su voluntad. Amén. Así que agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado, ver las lindas caras en el día de hoy. Sigamos orando, como decía, por algunos hermanos y hermanas que están luchando con salud para que el Señor en su soberanía obre en sus vidas. Amén. Segundo domingo de conferencia. Cada domingo estamos tocando este tema especial que tiene que ver con un llamado a nuestras conciencias de la razón por la cual vivimos en esta tierra. En el tema anterior, el domingo anterior, decíamos que el creyente vive para glorificar a Dios. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, Padre, te he glorificado. Cualquier otra cosa en nuestras vidas es perder el enfoque principal. Debemos invertir en el reino de Dios, en buscar las almas perdidas, el evangelizar, el buscar a aquel que se ha perdido. Y en el día de hoy quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, nuevamente estos versículos 18 al 20. Hoy el tema es analizando la gran misión. Analizando la gran misión. Si tienes tu Biblia abierta, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, se reúne con sus discípulos. Jesús les dice que le esperen ahí en el monte. Verso 16, se reúne con ellos. Aún los discípulos, aún siguen estando en incredulidad, porque no creen que Él ha resucitado. No los critiquemos tanto, porque nosotros hemos confiado en nuestra eternidad del futuro en Cristo Jesús, pero no lo hacemos en el diario vivir. Buscamos muchas veces hacer nuestra propia voluntad y no buscar el reino de Dios y su justicia. En el capítulo 28, versos 18, Jesús dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice el Señor Jesucristo? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Amén. ¿Lo creemos? Luego, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Y los hermanos dicen, amén. Bendito Padre Celestial, hemos abierto hoy tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición, pero en especial que nos des corazones atentos, oídos atentos, una voluntad dispuesta para obedecer tu palabra. Da tu gracia a tu siervo para comunicar lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón y que podamos ser edificados para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Analizando la gran misión. Pero tal vez usted puede decirme, y con justa razón, la gran misión no se analiza, se cumple. Amén. La gran misión no se analiza, la gran misión ¿qué? Se cumple. Y si usted y yo no la estamos cumpliendo, ¿qué es eso? Pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Seamos honestos, ¿cuán responsables y pecadores somos por no cumplir este mandato? La verdad que la gran misión no se analiza, la gran misión se obedece, porque el mundo y porque Dios le ha dado esta responsabilidad a la iglesia y también a sus integrantes, a usted y a mí. Ahora, analizando la gran comisión, quiero hacer 4 consideraciones importantes. 4, voy a hablar sobre el poder, el propósito, el programa y la promesa. En primer lugar, el poder. Si tú prestas atención, si bien es cierto, en capítulo 10 del Evangelio de Mateo, Jesús comisiona a sus discípulos y los envía, los llama y los envía inmediatamente a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Pero aquí encontramos que esta segunda gran misión es una misión mundial. Cantábamos recientemente sobre alabables naciones.
Alabables naciones, plural, naciones gentiles, tanto judíos. Son salmos que están apuntando que en algún momento las naciones adorarían a Jehová. Eso no puede ser posible. La conversión de las naciones no puede ser posible si su pueblo no cumple su función en esta tierra. Dar testimonio, ¿a dónde? A las naciones. Ahora, el encargo está basado en un poder. Mira lo que dice el verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La misión de la iglesia es como consecuencia de la autoridad suprema de Cristo Jesús, del Cristo resucitado, como diciendo, vayan y demuestren que yo he resucitado, vayan y demuestren que yo he dado mi vida por el mundo, por el pecador. Ese es el mensaje que llevamos y esa es la autoridad que tenemos. Nosotros no convencemos a nadie ni convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero escúcheme bien, el Espíritu Santo no anda revoloteando a ver a quién convierte. ¿Cómo creerán? Sin haber quien les predique. Cuando usted se sienta junto a alguien, se hace la pregunta, ¿es salvo o no es salvo? ¿Conoce a Cristo o no conoce a Cristo? ¿Ha llegado al arrepentimiento? ¿Se hace esa pregunta? Cuando usted conversa con gente en un círculo, se hace esa pregunta, ¿son salvos o no salvos? Eso es lo primero que debe entrar a su mente. Porque esa es su misión en esta tierra. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes que la palabra potestad significa libertad soberana? ¿Qué significa libertad soberana? Que Él actúa libremente. Él actúa libremente, habla y actúa libremente. ¿Por qué? Porque el Padre le concedió esa autoridad. Esa autoridad le fue concedida o le fue conferida por el Padre. Jesús dice, toda potestad, Mateo capítulo 11, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Toda potestad le fue dada por el Padre al Hijo. Es interesante, después de cumplir su misión, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice que fue recibido, ¿arriba qué? ¿Ah? En gloria, sí, en el cielo, se subió, obviamente fue al cielo, pero fue recibido arriba ¿qué? En gloria. Y el Padre dijo ante él, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda potestad, toda potestad. Ahora, en el contexto, ¿por qué Jesucristo tiene toda potestad? En primer lugar, porque Él vino a cumplir lo que el Padre había establecido. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. El Hijo en esta tierra tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, para morir por nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 7 dice la Escritura, ven, he aquí, el Hijo le dice al Padre, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Y en esa voluntad Él vino a buscar y salvar ¿a quién? Al que se había perdido. Vino para redimirnos. ¿Cómo nos redimió? Mediante el precio de su vida, derramando su sangre. Ahora, John MacArthur dice lo siguiente, leo para ustedes. Antes de afirmar la gran comisión del Señor, establecer su autoridad divina para ordenarla, es a causa del poder soberano del Señor que sus seguidores deben tener la actitud de sumisión total, humilde a la voluntad de Él. Someterse a la soberanía absoluta de Jesucristo no es una opción del creyente, sino su obligación suprema. No es algo negociable ni adaptable a nuestros propios planes y nuestras inclinaciones particulares. Más bien es la actitud que afirma con absoluta sinceridad, que dice, ordena que tu siervo obedece. ¿Cuáles fueron las palabras del profeta Isaías ante el llamado de Dios? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué tenemos esta misión? En primer lugar, el poder. ¿El poder de quién? De Cristo. Hay tanta gente que quiere poder, busca poder y quiere milagros. Y buscan milagros.
y se inventan milagros. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un milagro realmente? Los milagros que hizo el Señor Jesús. ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios interviene en sus leyes naturales y las cambia. Ese es un milagro. Que unas tinajas de agua se conviertan ¿qué? En vino. ¿Cuánto tarda un vino? Un proceso. Ese es un milagro. El milagro es cuando Dios interviene. Ahora, cuando oramos por alguien y Dios lo restablece, y Dios lo sana, Dios utiliza su providencia divina. Nos encanta a nosotros inventarle milagros. Hoy tenía un dolor de cabeza, milagro, ya se me fue. Un milagro es cuando Dios interviene soberanamente. El hombre que estaba en el pórtico le dijo a Pedro y a Juan, dame una limosna. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Andó. Y él anduvo. Ahora, déjame explicarte algo. Mira el milagro. ¿Toda persona nace caminando? No, hay un proceso. Usted sabe que los músculos del cuerpo tienen memoria. Cuando alguien se accidenta y no tiene que pasar un tiempo para caminar, tiene que entrar a rehabilitación, porque tiene que volver a educar los músculos. O a veces tiene que aprender a utilizar otros músculos que antes no usaba para volver a ¿qué? A caminar. Ese es un milagro. No confunda la providencia divina con un milagro. Ahora Jesús dice, toda potestad y los milagros nos salvan a las personas. Nos salvan. Un día le pregunté a una persona, ¿y por qué usted está segura de su salvación? Porque antes yo tenía un gran tumor o un gran dolor en mi cabeza y ahora no lo tengo. Ahora soy salva. Amén. Muchas de las personas que Jesús sanó no eran salvos. De hecho, de los 10 leprosos, solo uno, el que volvió. Pero todos fueron sanos. Pues lo tiene. A veces confundimos eso, por eso nuestro mandato es en el gran poder. Ahora, ¿qué poder? Porque el poder más grande, el milagro más grande que se manifiesta hoy es la conversión de una persona. Que alguien se arrepienta de sus pecados, se humille delante de Cristo Jesús, rinda su voluntad reconociéndolo como su Salvador personal. Ese es un milagro. Porque es un cambio de condición espiritual de un alma, de un hombre en rebeldía a Dios. No importa cuán bueno usted sea, si no ha reconocido a Cristo como su Salvador, usted está en rebeldía con Dios y según la Biblia su destino es el infierno. No estoy de acuerdo con muchos predicadores. Joel Osteen dice, no importa lo que tú creas, si tienes fe es suficiente. No, ¿qué dice la Biblia? Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Ahora, usted puede creer eso, pero el creer eso no te salva, porque los demonios también creen. El gran poder, el poder se manifiesta en un cambio, en una vida. No me quiero detener acá. En segundo lugar, el propósito. Mira el verso 19. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ya consideramos lo que significa esta palabra discípulo, un aprendiz. Aquel que sigue a alguien, aquel que aprende de alguien, un aprendiz. La idea acá, nuestro propósito es hacer discípulos. Pero para ser un discípulo hay que hacerlo converso. Y para que se convierta, ¿qué tiene que oír? El Evangelio. Una vez que oye el Evangelio, lo discipulamos y lo entrenamos para que ame y sirva a Cristo. Tenemos la misión como iglesia, como creyentes, de ayudar a otros a ser seguidores de Cristo, es decir, cristianos conversos al Señor. Tu misión es hacer cristianos conversos al Señor. Tú no los salvas, tú no los conviertes, pero hay un poder que está detrás de ti que sí cambia y convierte. Amén. Y cuando tú abres tu boca, Romanos 1:16, ¿qué dijo Pablo? Porque el Evangelio, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cree usted en eso? ¿Por qué buscamos poder en la yema de los dedos, que el predicador se saque la chaqueta y que la gente, el auditorio, se vaya de espalda cuando el verdadero poder está cuando predicas la palabra? Y el Espíritu Santo convierte esa alma, ahí hay poder. Poder sin igual poder en Jesús, que Él nos salva de nuestros pecados.
Nuestra responsabilidad es llevar a personas a Cristo y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones. Quiero que observen, lo mirábamos en Hechos capítulo 14, verso 21. El ministerio de Pablo y de Bernabé. Dice el capítulo 14 de Hechos, verso 21, lo siguiente. Y después de anunciar, ¿qué hicieron? Anunciar el evangelio, proclamar, ¿qué cosa? El evangelio en aquella ciudad. ¿Y hacer qué? Muchos discípulos. No puedes hacer discípulos si no les predicas el evangelio. El discipulado es la consecuencia de aquella persona que ha recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se rinde a Cristo, su voluntad se entrega a Dios, a su palabra. Y el Espíritu del Señor lo ayuda a poder renunciar a su pecado. Y obedecer, ¿qué cosa? La enseñanza, porque no puede ser un buen discípulo si no obedece las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de discípulo, en el Nuevo Testamento, quiero que prestes atención a algo. Cuando hablamos nosotros de discípulos, quiero que observes que esta palabra, discípulos, se puede utilizar 3 veces. Se usa, mejor dicho, de 3 formas diferentes en el Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? La palabra discípulo, sabemos que significa un seguidor, un aprendiz. La gran misión es aprendiz, seguidor de Cristo Jesús, por el contexto. Pero el término discípulo se utiliza mucho tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, y no siempre tiene el mismo significado. En primer lugar, la palabra discípulos tiene el significado de una persona que sigue a Cristo. En el Nuevo Testamento vemos ahí, y vamos a ver que son seguidores de Cristo. En general, siguen a Cristo. Ahí están detrás aprendiendo de Jesús. En segundo lugar, la palabra también significa los 12 discípulos, quienes finalmente fueron los apóstoles. Lo tiene, también se le llama los discípulos de Cristo. Y en tercer lugar, connota la idea de toda persona que es cristiana. Es decir, que los discípulos son cristianos. En Antioquía, y llamaron a los discípulos de Cristo por primera vez como cristianos. Entonces, la palabra discípulo significa un seguidor, un aprendiz. Alguien que está oyendo a otra persona y quiere aprender de esa persona. Puede significar los 12 apóstoles o puede significar solamente aquellos que son realmente cristianos. En primer lugar, quiero que observes el uso de seguidores de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque grandes multitudes seguían a Jesús. Querían aprender de Jesús, por lo tanto eran ¿qué? Discípulos. En Juan capítulo 6, cuando Jesús los confronta duramente, ¿qué ocurrió con algunos de ellos? Mira lo que dice en Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Ok, ¿eran discípulos o no? ¿Son cristianos? ¿Son salvos? No, porque volvieron atrás. ¿Recuerdas cuando leíamos Juan capítulo 8, verso 31? Que los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en su palabra. Pero ellos ¿qué? Volvieron atrás. ¿Qué dice Juan en su epístola? Estaban con nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros, porque al final, escúcheme bien, la evidencia final de que usted realmente es un hijo o una hija de Dios es que en el tiempo usted ¿qué? Persevera. No, yo hice la oración. ¿Cuántas oraciones han hecho la gente religiosa durante toda su vida? Usted es salvo por tener una relación personal con Cristo Jesús y se evidencia por su perseverancia. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de juzgar sus vidas de acuerdo a sus frutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus frutos os conocerán. Conozco a tantos discípulos, yo enseñaba, daba clases y hoy están viviendo en pecado, apartados, lejos del Señor. Para mí, la perseverancia evidencia ¿qué cosa? Que es un hijo, una hija de Dios. ¿Lo tiene? Eso es a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Muchos seguían a Jesús. ¿Todos eran salvos? ¿Cuántos de estos discípulos gritaron a Jesús, Hosanna, sé nuestro rey, en ese domingo de Ramos? Estaban ahí gritando, reina sobre nosotros, queremos ver milagros, queremos comer panes y peces, ser suplidos por ti. Pero 4 días después, ¿qué decían? Crucifica a Jesús y suéltanos ¿qué? A Barrabás. Por eso creo que es muy necesario, que me escuche muy bien,
Porque usted puede dar hasta una clase bíblica y no ser salvo, no ser salva. Porque un religioso, cualquier religioso puede citar Biblia y hablar de teología, pero no tiene una comunión con el Señor, porque esa comunión será visible en su vida. No que no peca, porque todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Pero sabe que cuando usted peca, casi se maldice. Odia su pecado y quiere vivir para Dios. Romanos 7:1, 21. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lucha con eso. Pero si usted convive sin conciencia con su pecado, con su arrogancia, es por eso que la puerta, la entrada al cielo, ¿cuál es? ¿Sabes tú que en el contexto las dos puertas tienen como finalidad el cielo? Pero una es basada en sus obras, que al final no llega al cielo. Pero la otra estrecha, donde usted no puede entrar más que con un quebrantamiento. Como dijo Jesús, bienaventurado, ¿quién es? Los pobres en espíritu. Segundo lugar, los discípulos, rápidamente, los discípulos de Cristo. Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. En Marcos, si tú lo miras, capítulo 3, verso 14, Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con Él y para enseñarles, para enviarlos. ¿Recuerdas el primer milagro que se registra en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? ¿Nos gusta ese milagro? Nos gusta ese milagro. ¿Por qué? Porque Jesús convirtió el agua en vino. ¿Amén? Ok, bien. La mayoría son abstemios. Pero ya saben a quién le gusta el guaro. Mis queridos, fue invitado Jesús y ¿quiénes? Y sus discípulos. En segundo lugar, los discípulos se refiere a ¿quién? A los 12, los escogidos que finalmente fueron sus apóstoles. Y sus apóstoles fueron porque Dios les dio autoridad especial. Le dio señales, prodigios y milagros. Los dotó de forma especial para que hiciesen estos milagros, para que la gente creyese que lo que ellos estaban enseñando era la verdad de Dios. Y pongo esto en sus mentes. Pedro viene y les predica, Hechos capítulo 4, que solo en Jesucristo hay salvación. En otras palabras, ¿sabe lo que le está diciendo Pedro a los judíos? Tienen que renunciar al antiguo pacto. Tienen que renunciar a Moisés. Y ahora tienen que seguir a Cristo. Un judío le hubiese dicho, ¿y quién eres tú? ¿Quién sos vos? Para decirme que ya no debo seguir el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. ¿Quién eres? El que sana. El que resucita muertos. El que al caminar su sombra sana a los enfermos. Él tiene entonces, ¿qué? Autoridad. ¿Y por qué estas señales? Porque los judíos piden señales. El creyente, usted y yo no pedimos señales, creemos ya en un mensaje revelado. En tercer lugar, se refiere la palabra discípulos no solo a gente que quiere aprender de Jesús, porque usted puede ser un discípulo inconverso. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Se queda claro, no? Porque muchos volvieron atrás, no perseveraron. Por eso Pablo en Corintios 15 dice, y vosotros creísteis en vano. Porque usted puede creer, pero como no persevera, no hay evidencia, no hay progresión, no hay santificación, no es salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, los cristianos, verdaderos cristianos, en Hechos capítulo 11, verso 26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Por burla, por mofa. Es un término peyorativo, es un término negativo. Cristitos, cristitos, burlesco. Pero ellos en vez de tomarlo como burla, ¿qué dijeron? Un chileno decía, soy Canuto. Y con arrogancia, ¿y qué? No, ahí está mal. Canut de Bon fue uno de los misioneros que llegó a llevar el evangelio a Chile. Y como para los chilenos le era difícil decir Canut, le pusieron algo más fácil. Canuto, es decir, que todos los que se habían conocido a Cristo por Canut de Bon, este misionero, le dijeron, ahí van los canutos. Y ese es el término. Pandereta le llaman en otros lugares, en Argentina le llaman evangelistas. En vez de decirle evangélicos, le llaman evangelistas. Y en Centroamérica le llaman los panderetas. No sé si es porque hacen mucho ruido o qué, pero así es. Dice en Hechos capítulo 6, verso 1, que crecía el número de los discípulos.
¿El número de quiénes? De los discípulos. Verso 7 del capítulo 6 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Por lo tanto, discípulo también significa un cristiano. Ahora, una autoevaluación en sinceridad. Porque usted me puede decir mucho amén, pero al final es Dios quien te conoce. ¿Eres salvo? ¿Eres un hijo, una hija de Dios? ¿Qué evidencias hay de eso? Porque tú puedes estar convencido y muy conmovido, pero no necesariamente estás convertido, porque la conversión es un proceso de cambio, ¿de qué? De toda la vida. Y si usted sigue siendo el mismo de hace 20 años atrás, el Evangelio no ha entrado a su vida, lamentablemente, porque el creyente crece cada día más a la imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Retrocedemos, sí, a veces damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás, pero seguimos ¿qué? Avanzando. Ahora, ese es el uso en la Biblia. Quiero darte el uso de la palabra en nuestro contexto. El uso en nuestro contexto. Cuando hablamos de la palabra del uso en nuestro contexto, estamos pensando en esa responsabilidad de ir y hacer discípulos. ¿Ves? El uso de la palabra en el Nuevo Testamento, el uso de la palabra en nuestro contexto. En nuestro contexto implica 2 cosas. En primer lugar, hablamos de un discípulo, de aquella persona que ha tomado la decisión por Cristo, ha recibido a Cristo como su Salvador personal y nosotros comenzamos a instruirlo en los caminos del Señor. Ese es Mateo. Id y haced discípulos. ¿A quién hacemos discípulos? A aquella persona conversa. Le enseñamos ¿qué cosa? En el discipulado de los primeros pasos, ¿qué le enseñamos? Un profesor mío decía lo siguiente. El discipular, dice, el término no existe en el Nuevo Testamento, pero el discipular, discípulos y no discipular. El discipulado es esa obra, dice mi profesor espiritual, de establecer a un nuevo creyente en la fe, que es el proceso de enseñar doctrinas básicas al nuevo creyente, junto con una aplicación práctica de la misma en la vida diaria, con el propósito de alcanzar un nivel de madurez espiritual que resulte en una vida santa y también fructífera. Si usted lleva años en el Evangelio y no sabe cómo orar, nunca lo discipularon. O si lo hicieron mal. No le enseñaron cómo orar. Aunque la verdad no se enseña a orar. Se aprende, ¿qué? Orando. Se aprende orando. ¿Y qué es orar? Comunión con Dios, pero necesita ser establecido en la fe. Necesita establecerse en un lugar. Siempre, cada año a mí me regalan semillas de ají. Me encantan los ajíes, me encantan. Y yo año tras año voy botando las semillas porque nunca las entierro, nunca las planto, nunca las siembro. ¿Me dará alguna vez fruto esa semilla? Por eso un creyente sin iglesia no puede dar ¿qué? Frutos. Es una semilla, puede ser una semilla, pero no da fruto. Usted da fruto en su contexto. Y el propósito de este discipulado de los primeros pasos es ayudar a ese nuevo creyente a crecer en su fe. Es posible que algunos de ustedes necesiten ser discipulados de los primeros pasos. No tengan ninguna vergüenza. Venga a hablar con nosotros. Venga a hablar conmigo. Buscaremos a alguien que le ayude en ese discipulado. Si usted le hace falta firmeza espiritual. Pero no puede seguir siendo el mismo niño. Ayer me reuní con mis 4 nietos. Todos están grandes, creciendo, hermosos. Ya cuesta a algunos cargarlos en los brazos porque cada día pesan más. Es notorio ¿qué cosa? Que están creciendo. Pero tu vida es notoria, ese crecimiento. Por eso, si no, necesitas ¿qué? Ser discipulado. Y en segundo lugar, creo que hay otro discipulado, que es el discipulado de los creyentes de toda la vida, donde nos ayudamos los unos a los otros. ¿Quién es consejero dentro de la iglesia? ¿Quién debe ser el consejero de la iglesia? ¿Ah? Todos. ¿Quiénes son? Eso significa que todos nosotros debemos discipularnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el segundo aspecto del discipulado tiene que ver con ese discipulado de toda la vida. Presta atención a lo que Pablo dice en Colosenses. Mira lo que él dice. Esto es filosofía de su vida y eso es responsabilidad suya y mía. ¿A quién? ¿Qué? Dice Pablo. Anunciamos, ¿qué más? Amonestando. Abre tu Biblia, Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Observa lo que Pablo hace. ¿A quién? ¿Qué dice Pablo en primer lugar? Anunciamos. Anunciamos. Es interesante que la palabra anunciar significa proclamar, predicar, dar a conocer, enseñar. Escúcheme bien, repetir. Repetir. Volver a decirlo. ¿Sabes tú que Efesios se repite en Colosenses? ¿Sabías tú eso? Que Efesios se repite en Colosenses, casi son las mismas verdades. Si no, lea y compare. Es decir, se vuelve a repetir. Pedro dice, para mí no me es molesto deciros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro que las tengáis. De vez en cuando, los pastores, los maestros, tienen que volver ¿a qué? A repetir. Oía de un predicador que el primer domingo, cuando comenzó una iglesia, predicó tal sermón. Siguiente domingo repitió el mismo sermón. Tercer domingo, lo mismo. Y el cuarto también. Y ya la gente comenzó a acomodarse. Y vinieron los otros líderes y dijeron, pastor, ¿no conoces otro sermón? Lo que pasa es que si no aprendes la letra A, ¿cómo vas a aprender la letra B? A veces en conversaciones simples con ustedes me doy cuenta que a pesar de los años que llevamos estudiando la Biblia, estamos en punto neutro. No somos capaces de definir pequeñas verdades doctrinales. ¿Qué ha pasado? Negligencia suya. Porque enseñanza, ¿usted qué? La ha tenido. La ha tenido. ¿Qué debieran hacer ustedes? Venir con papel y lápiz y escribir. O use tecnología, o su iPad, su tecnología. Aprender. De vez en cuando oigo, no, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar Biblia. Amén. Venga acá a todos los cultos y va a aprender Biblia. Va a aprender cómo hacer exégesis bíblica. La va a ver en forma práctica. Mira qué dice Pablo. Anunciamos y ¿qué más? Amonestamos, instruir, enseñar, amonestar, confrontar. Yo tengo identificado a los hermanos que les gustan los sermones duros, porque cada vez que viene un sermón duro, ¡oh, que estuvo bueno, pastor! Siga así, como que les gusta. Queridos, a veces nosotros tenemos que confrontar duro, corregir, porque debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y mira la filosofía de Pablo. ¿A quién anunciamos? Amonestamos a todo hombre, ¿qué más? Enseñando ¿a quién? A todo hombre en toda sabiduría, con conocimiento bíblico. ¿Sabes qué hizo Pablo? Enseñó todo el consejo de Dios. ¿Y qué es el consejo de Dios? Oh, pastor, su mensaje es muy teológico. Usted tiene que aprender teología, porque esa es su vida. ¿Usted es un teólogo o no? ¿Es un teólogo? Ahora, tiene que ser teólogo bueno, pero no teólogo malo. Pero somos teólogos y quite de su mente que teología es las nubes. No, teología es conocer lo de Dios, los temas de Dios. Ahora, escúcheme bien, la Biblia es un libro de formación y no solo de información. ¿Lo tiene? Porque a veces vamos a la Biblia solo por información, pero la Biblia me enseña, el discipulado de toda la vida es enseñar qué dice Dios sobre estas situaciones. Hace años atrás hablaba con una pareja que tenía conflicto y ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron, ¿sabe cuál es la decisión que hemos tomado frente a las dificultades, los conflictos que tenemos? Vamos a ir a la Biblia. Y nos vamos a someter ¿a qué? A lo que la Biblia dice. ¿Ese matrimonio cambia? ¿O no? Sí. ¿Y ese creyente que decide hacer lo mismo cambia? Sí, porque decide ¿qué? Sujetarse. Por eso Pablo dice con toda sabiduría. Verso 29, Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, la cual trabajo. Enseñar la Biblia es un trabajo duro. El que anhela obispado, buena obra desea, buen trabajo duro desea. Especialmente, dice Pablo, los que enseñan, porque nuestro deber es tener respuestas a sus preguntas. Si usted viene y me hace una pregunta y digo, oh, no sé, hermanito, siga leyendo. En la Biblia está la respuesta. Mal. Porque mi deber es enseñar la palabra. Y cuando usted aconseja a alguien, no son sus opiniones, no es lo que usted piensa. Por ejemplo, alguien tuvo un problema con otra persona y viene y se lo comenta a usted. Sí, tiene razón en haberte enojado. Te hicieron daño. ¿Fue buen consejo? Empatizó. Tuvo misericordia. Amén. ¿Cuál fue lo malo? ¿Dónde estuvo lo malo?
Que usted tenía que haberle dicho, anda y pide perdón. No, pero es que me ofendieron. Anda y pide perdón, porque el creyente más maduro agachará su cabeza y pedirá perdón. Pablo dice, ya una afrenta que hay entre vosotros, conflicto. ¿Por qué no sufrís más el oprobio? Es que hay pecados como la amargura, y es posible que tu corazón esté lleno de amargura. La amargura es el pecado más fácil de justificar y difícil de diagnosticar, porque cuando nos cuentan lo que nos hicieron, nosotros tomamos partido. Tomamos partido. ¿Y nos vamos a dónde? A las Escrituras. ¿Qué dice Pablo? Quítese de vosotros toda amargura. Bueno, es que de ser así nunca más te van a pedir consejo, es cierto. Porque esa persona no está buscando consejo. ¿Qué está buscando? Aliados. Aliados. Y usted no debe ser parte de aquello que es engañoso. Escúchame bien. La consejería no es buscar alivio, es buscar avivamiento. Repito, cuando usted tiene un problema y busca consejos, no es buscar alivio, es buscar avivamiento. Que su vida responda a las Escrituras. Le decía a la persona, a esta mujer, aconsejándole, mira, confía en Dios, ya tu hijo va a cambiar, tu esposo se va a recuperar y la situación financiera que tú tienes va a cambiar. Dilo, decláralo y Dios lo va a hacer. A la semana vino a su consejera esta persona y le dijo, ¿sabes qué? Tu Dios es un mentiroso. Mi hijo se fue en las drogas, mi esposo se murió y yo estoy en bancarrota. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuidado, que a veces nosotros ofrecemos a Dios de la misma forma. Conviértete y no vas a tener más problemas. Se van a solucionar tus problemas. No. Es que eso es una mala predicación del Evangelio. Usted le tiene que decir a esa persona, conviértete, arrepiéntete para que seas salvo de la ira de Dios. De lo contrario, el juicio de Dios está sobre tu vida. Y lo demás lo trata el Señor en su soberanía conforme a sus propósitos. No demos malas recetas. Amén. Porque si a usted le dan una mala receta, puede que el medicamento sea peor que la enfermedad. Es por eso que necesitamos discipularnos los unos a los otros. Para eso usted debe conocer la palabra de Dios. Debe instruirse en la palabra de Dios, leer y ser sensible a las necesidades. Y a veces, el mejor consejo, ¿sabe cuál es? Solo oír. Porque a veces, queridos, usted no deja que las personas se expresen. O usted esas personas, sí, entiendo, sí, yo ya sé, sí. Y no lo deja, ¿qué? Hablar. Cambio, discipulado. El programa, ¿cuál es el programa? Verso 19, 20, volviendo a Juan. Hemos hablado sobre el poder, hemos hablado del propósito, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Puede ser un seguidor nada más de Cristo, puede ser los apóstoles o los verdaderos creyentes que así son discípulos de Cristo. Y todo discípulo, todo creyente necesitamos discipularnos toda la vida. ¿Cuál es el programa? Hay 3 palabritas, es interesante, que tenemos que hacer discípulos, y ese es el mandato, y hacer discípulos, ¿amén? Y es interesante que la forma del programa está declarado por 3 palabritas que se llaman en gramática participios. 3 verbos que están ahí, que son verbos complementarios. ¿Cómo nosotros cumplimos nuestra misión? En primer lugar, yendo, id. Segundo lugar, ¿qué dice el texto? Bautizando. Y en tercer lugar, enseñando. ¿Cómo se cumple la gran misión? Yendo, bautizando y ¿qué más? Enseñando. Ahí está, claro. Sed llenos del Espíritu Santo es la orden. ¿Cómo? Le inventamos características. ¿Sabe qué dice Pablo? Da los mismos, da participios. Cantando, alabando a Dios, dando gracia, sometiéndose a los demás creyentes, obedeciendo a la palabra de Dios. Si una persona hace eso, seguro que va a ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Yendo. La palabra significa ir. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice a sus discípulos, y me seréis testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos debían ir y llevar ese mensaje. ¿Y qué mensaje debían llevar?
que en ningún otro hay salvación. Pedro lo dice claramente, ese es el mensaje. Hechos 4:12, míralo conmigo, quiero que observes el yendo. ¿Qué es el mensaje que predicamos? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lidia era una mujer devota que si hubiese vivido antes de Hechos capítulo 4, verso 12, sería salva. Pero como vive después de la declaración de Pedro que en ningún otro hay salvación, ¿qué necesita Lidia? ¿Qué necesita Lidia? Confesar a Cristo como su Salvador personal. Zacarías, el padre de Juan Bautista, por ejemplo, que creía en la promesa del Mesías, si él hubiese estado después de Hechos capítulo 4, verso 12, y no acepta a Cristo como su Salvador personal, no es salvo. Por eso los judíos inmediatamente comenzaron a llevar al Evangelio a los judíos. Por eso Pablo llegaba a la sinagoga, porque todo judío devoto necesitaba ahora entender ¿qué cosa? Que en Jesucristo hay salvación. Y no hay más. Si Abraham hubiese vivido después de Hechos capítulo 4, verso 12, y creyese en Jehová, Abraham no sería salvo. Porque Dios ha determinado ahora que solamente ¿quién? En Cristo Jesús hay salvación. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Es por eso que lo que dice este famoso predicador del mensaje de la prosperidad, me olvidé ahora, de Lakewood, lo mencioné al principio, Joel Austin. Oh, yo veo la fe de los musulmanes, ellos sí creen en Dios, no son salvos, no son salvos, porque solamente en Cristo Jesús hay ¿qué? Salvación. Y ese es su mensaje, ¿lo tiene? Amén. Ese es su mensaje. ¿Lo saben sus hijos? ¿Lo saben sus nietos? ¿Sus familiares? ¿Sus amigos? Que solo en Cristo Jesús hay salvación. Y si no confesamos con nuestra boca que Jesús es Salvador, no hay ¿qué? Salvación, no hay salvación. Es por eso que los creyentes que iban esparciendo, iban llevando el Evangelio. Pregunta, ¿qué es el Evangelio? Usted sabe, Evangelio significa buenas noticias o un buen mensaje. ¿Ahí queda? No, es un buen mensaje, las buenas noticias del Evangelio ¿de quién? De Cristo Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 15. Obsérvalo conmigo, no sé si está en pantalla. Primera a los Corintios, capítulo 15. Abre tu Biblia ahí, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15. Ya vamos finalizando. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Estás ahí? ¿Cómo dice? Dígame un fuerte amén. No voló ni una pluma con eso. ¿Ya lo encontró? Amén. Mira lo que dice el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Ves? ¿Ves? La perseverancia. No es simplemente decir, no, sí, yo creo, yo recibí, yo hice la oración. Por el cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Lo había visto? ¿Se ve ahí usted? ¿Creyó? ¿Usted creyó al Evangelio? ¿Persevera? Porque esa es la evidencia. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Si usted le dice a alguien, venga a la iglesia, le va a ayudar, usted no es un buen evangelista. Usted está haciendo muy mal, requete mal. Usted debe predicar el Evangelio. Amén. Ahí hay literatura que tenemos de montón de tiempo. Tome, lleve y reparta. Y reparta. ¿Cuál es la misión? Yendo. Y mientras vamos, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? De Cristo Jesús. ¿Conoces? ¿Eres salvo? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes cómo ir al cielo? ¿Sabes cómo Dios puede perdonar tus pecados?
No simplemente ora conmigo. Una vez me dijo un hermano, pastor, no se salvó porque usted no hizo la oración. Es que la gente no se salva porque hizo la oración conmigo, no. Puede hacerla conmigo y se convirtió a mí, pero no a Cristo. ¿Lo tiene? Eso es lo que yo me cuestiono ahora, después de años de ministerio. Y eso me lleva a revisar las Escrituras. ¿Y sabe qué me cuestiono? Porque un montón de personas por la radio, en la iglesia, han levantado su mano, sí, amén, ahora recibió a Cristo, es un hijo de Dios y no hubo ningún cambio. Y lo metí a las aguas y volvieron a lo mismo. ¿Eso significa qué cosa? ¿Qué significa? Que nunca fueron salvos. Porque el creyente, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hace? Persevera, con esfuerzo. No es fácil. La vida cristiana, pero no está solo, no está sola. Amén. Bautizándolos, ya sabemos. Ahora, un creyente, una persona que se convierte y no se quiere bautizar, tengo toda la razón del mundo para dudar de qué. De su salvación. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia de condición espiritual, el Señor pone una disposición en el corazón de obedecer la palabra de Dios. Quiere obedecerla, quiere perseverar, quiere crecer. Si no tiene eso, su decisión fue emoción, no conversión, a la luz de las Escrituras. Porque es Dios el que produce en vosotros, ¿qué cosa? El querer, como el hacer. Jamás el Espíritu Santo le llevará a querer hacer algo contrario a las Escrituras. Por más bueno que sea, por más simpático que sea, si no es salvo. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque hay una división entre los creyentes y los que no son creyentes. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo cumplimos el programa? Yendo y al ir predicamos el Evangelio. ¿Dónde estamos? Dios nos trajo acá a Oceanía, a Australia. Acá predicamos el Evangelio. Dios ministra en esta iglesia en español y gracias al Señor por una traducción en inglés. Predicamos el Evangelio de la gracia del Señor. Yendo, bautizando, que es la primera evidencia de que ese creyente ha pasado de muerte a vida. Y en tercer lugar, debemos enseñar. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué dijo el Señor? Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Verso 20. Enseñándoles que guarden. Mira que no es enseñar por enseñar. Es enseñar a qué? A guardar. Es enseñar a obedecer. Es enseñar a poner en práctica la palabra del Señor. Enseñándoles, el nuevo creyente debe pagar el precio del aprendizaje. Si yo les dijera, hermanos, vamos a comenzar un curso a las 6 de la mañana de palabra de Dios, ¿usted se inscribiría? Lo vamos a hacer por Zoom. ¿Amén? ¿Qué pasó? O nos vamos a reunir acá todos los viernes a las 7 de la mañana a estudiar Biblia. Y de aquí cada uno rumbo a su trabajo. Costaría. Pero un verdadero discípulo estaría dispuesto a ¿qué? A pagar el precio para aprender. Tal vez nosotros nos hemos equivocado, que le hemos hecho la vida muy fácil. Transmitimos el día miércoles desde casita y todos en casita muy bien, tranquilitos. El viernes de la vigilia llegaron 30 personas. Amén. Fue lindo. Pero deberías haber llegado tú, que no viniste. Tenías que haber estado acá. Hay que pagar el precio de ¿qué? De aprender, de ser un discípulo. Que guarden, que obedezcan. Este constituye el núcleo clave de la formación espiritual. Hoy usted se va con un mensaje más, pero le puede haber entrado por aquí y le salió por el otro lado. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, lee un devocional, tiene que preguntarse, ¿qué me dice Dios a mi vida? ¿Que guarden qué? ¿Qué deben guardar? Todas las cosas que os he mandado. No solamente lo que dijo Jesús, sino que todo lo que enseña el consejo de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Por último, ¿cuál es la promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Jesús le dice, vayan y háganlo porque no van solos. Vayan, no tengan temor. ¿Sabes que yo tengo una personalidad tremendamente tímida? Soy tremendamente tímido. Y no me ponga cara, es así. Recuerdo cuando estaba en Argentina, íbamos a hacer evangelismo.
Usted sabe que el chileno se siente un poco más bajo que el argentino por carácter, porque es así. Sí, es así, porque el chileno cuando está en una fila dice, pónganse a la fila, y se esconde la voz. No digo que soy choro, porque el choro es diferente, un choro es diferente. El chileno tiene un perfil más bajo. Nos gusta o no, así es. Y se me fue lo que le estaba diciendo. Ya, por choro. Tímido. Todos iban en pareja a hacer evangelismo. Y el único, como éramos impar los números, el único que quedaba solo era yo. Y me mandaban a hacer evangelismo. Y a mí me cuesta romper el hielo con las personas. Y me era difícil. Pero ¿sabe lo que siempre me ayudó? Algo que me enseñó mi mami cuando era Navidad. Porque yo siempre fui muy tímido a la oscuridad. Pero el día 24 de diciembre, mi mami me enseñó, ese día es un día especial. Jesús nació y el Señor y Jesús está contigo donde tú vayas. Era el único día que yo salía al patio a oscuras. Y no sentía miedo. ¿Por qué? Porque Jesús el niño estaba ¿qué? Conmigo. Eso recordé en mi ministerio. ¿Por qué temer al hombre? ¿Qué me puede hacer? Lo único que me puede decir, no te quiero ir. Lo único que puede hacer es tomar el folleto y tirármelo en la cara. De golpearme lo hicieron varias veces. Pero ¿qué más sobre eso? ¿Quién está conmigo? ¿A quién represento? Hay poder en la predicación del Evangelio. Amén. Porque he visto pasar personas de muerte a vida. Si bien es cierto, la gran misión no se analiza, se obedece. Hoy hemos hecho un análisis a la gran misión. Queda su parte, su responsabilidad. Vaya, no tenga temor, no está solo, no está sola. Pero debe asegurarse que es un hijo o una hija de Dios. Amén. Por favor, incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Y quiero hacer una pregunta profunda a su corazón. Analice su vida después de años que está en una iglesia. Puede que haya dado una clase, que haya sentido el deseo de enseñar a otros, pero tal vez nunca ha rendido su voluntad a Cristo Jesús. Pero hemos abrazado emociones, sentimientos, religión, apariencias. ¿Por qué no hoy haces un autoanálisis en tu corazón, como dice Pablo? Examinaos a vosotros mismos. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Si no ha llegado este convencimiento espiritual, dile hoy al Señor que te ayude, que te redarguye. Tal vez debes arrepentirte de tus pecados, reconociendo a Cristo como tu Salvador personal. Y usted que ya lleva años en el Evangelio y que nunca ha hablado a otra persona, ¿no cree que ya es tiempo ya de que usted asuma su responsabilidad? Somos responsables de obedecer el Evangelio. Venir a la iglesia, amén. Escuchar un sermón, gloria a Dios. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es obedecer, viviendo para la gloria del Señor. Buen Dios. Solo pedimos que tu Espíritu Santo añada la aplicación en el resto de esta consideración. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.